Muy buenos días, jóvenes. Entonces, hoy día vamos a ver razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Entonces, vamos a ver la definición de dicho ángulo en posición normal, que también está en posición estándar y también es el ángulo canónico. Vamos a ver su lado inicial, su lado final y obviamente las razones trigonométricas de dicho ángulo. ¿Ya? Entonces, empecemos. Primero, un sistema cartesiano. Ya, ese sistema me dice que está formado por el corte perpendicular de dos rectas numéricas. Dicho punto de corte recibe el nombre de origen de coordenadas. Además, el plano queda dividido en cuatro regiones, que a continuación lo vamos a ver. Recuerda, voy a trazar dos rectas numéricas, una recta horizontal y una recta vertical. Así, de este modo, de tal manera que el punto de corte es el origen del sistema. Y recuerda, si es perpendicular, quiere decir que está formando un ángulo recto, donde O viene a ser el origen de coordenadas. Fíjate, se está generando cuatro regiones. Cada una de esas regiones le vamos a denominar cuadrante, donde él vendría a ser el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Vamos a analizar ahora en el eje X. ¿Ya? Entonces, a la izquierda del origen van a estar los números X negativos y a la derecha del origen de coordenada van a estar los números positivos. Igualmente en el eje Y, arriba del cero los números positivos y abajo del origen del sistema los números negativos. ¿Ya? Recordar también que el eje X se denomina eje de abscisas y el eje Y se denomina también el eje de ordenadas. Ordenadas. Fíjate, en el primer cuadrante, X es positivo igual que Y. En el segundo cuadrante, X negativo y Y es positivo. En el tercer cuadrante, mira, ve, la abscisa y la ordenada son negativos. Y en el cuarto cuadrante, la abscisa X es positivo y en Y la ordenada es negativo. Fíjate, hay cuatro cuadrantes. Pero sabemos que nosotros podemos ubicar un punto teniendo un par ordenado, ya en este sistema cartesiano, llamado también sistema de coordenadas rectangulares. Entonces veamos a continuación. Ubicar los puntos en el sistema cartesiano. El punto P, el punto Q, A y B. Pero recordemos lo siguiente. Todo par ordenado lo vamos a colocar entre paréntesis, separados por punto y coma. Ya, ese par ordenado me representa un punto en el sistema, donde la primera componente recibe el nombre de abscisa. Claro, vendría a ser ¿quién? X. La primera componente es la abscisa, aquí. Y la segunda componente recibe el nombre de ordenada, que es Y. ¿Ya? Que todos los puntos que pertenecen al eje Y, al eje vertical. En general, mira cómo decimos. XY. Recuerda, X es la primera componente, es la abscisa. Y es la segunda componente, es la ordenada. Entonces, si yo voy a ubicar mi punto en mi sistema cartesiano, empiezo aquí con P. Pregunta, ¿este 3 quién vendría a ser? Empiezo ahí. Profesor, ese 3 vendría a ser X. Claro, y empiezo a ubicar. Entonces, Y viene a ser -3, claro. Recordando por convención que en el eje X a la izquierda son los números negativos y a la derecha del origen son los positivos. Igualmente en Y, hacia arriba positivos y hacia abajo los negativos. Entonces, empezamos a graficar. Eje X, eje Y. Profesor, va a ubicar el punto X3. Así es. Entonces yo estoy en el origen y pregunta,
¿A la izquierda o a la derecha? Porque la primera componente es X, es la abscisa. A la derecha, profe. A la derecha 3. Ahí. Y es menos 3. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, profe. Hacia Los abajo. negativos. Claro. Entonces ahí trazamos líneas paralelas ya a los ejes. ¿Ya? Entonces, de esa forma. Entonces ahí ubico mi punto P. Ahí tenemos. Ahora voy a ubicar también el punto Q. El primera componente es X, pero acá hay 3, entonces debe ser 4, 5. Debe estar más alejado del 3. 5 y acá Y. Y es positivo, hacia arriba 4. De nuevo, trazo líneas paralelas a los ejes, de tal forma que cuando se intersecta, ahí va a ser la ubicación del punto Q, ya del par ordenado. Ahí tenemos. De la misma manera, mira, ve con el punto A. Ahora, pero X es menos 7, entonces va a estar a la izquierda del origen. Ahí por lo menos. Y Y menos 4. Claro, si yo empiezo 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 está más abajo. Siguiente número, menos 4. Ahora trazo líneas paralelas. Aquí y luego por menos 4. Paralela al eje X. Donde se intersecta, ahí va a estar ubicado mi punto A. Y ahí va a estar el palo ordenado menos 7, menos 4. Ahí tenemos. Y entonces ahora el punto B, X es menos 3. Entonces, obviamente va a estar antes que el menos 7. Menos 3 y Y es 5, más arriba que el 4. De nuevo, líneas paralelas. Y donde intersecto aquí, él va a ser el punto B. Y ahí va a estar ubicado mi par ordenado menos 3, punto y coma 5. Pregunta, ¿el punto Q a qué cuadrante pertenece? Primer A primer cuadrante. cuadrante, profe. Punto B, segundo cuadrante. A, tercer cuadrante. Y P pertenece al cuarto cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos. Ya, entonces, una vez que hemos definido sistema cartesiano y hemos visto cómo ubicamos un punto en dicho sistema, ahora vamos a ver lo que es un ángulo en posición normal. Llamado también el ángulo de posición normal, llamado también ángulo en posición estándar. Recuerda, es aquel ángulo trigonométrico. ¿Por qué trigonométrico? Porque va a tener sentido, horario o antihorario. Pero el vértice me dice que es el origen del sistema cartesiano. El vértice va a estar aquí y ya sabemos que forma un ángulo recto. Aquí. Su lado inicial, fíjate, de ese ángulo, me dice que coincide con el eje X positivo. Perfecto, mira, ve. Mira de dónde está partiendo el ángulo teta. Del eje X, pero la parte positiva. ¿Ya? Y la flechita a mí me indica su lado final, que puede ubicarse en cualquier región del plano. O sea, se está refiriendo, puede ubicarse en cualquier cuadrante, de los 4 cuadrantes. ¿Ya? Entonces, basta que yo conozca, entonces él es el lado inicial, profesor, y donde cae la flechita va a ser lado final. Así es. Si cumple con ese requisito, yo digo que es un ángulo en posición normal, canónico o en posición estándar. Entonces, yo ya puedo calcular sus razones trigonométricas. Método práctico. Mira, a ver, para calcular la CRT de un ángulo canónico, es suficiente que yo conozca un punto o las coordenadas de un punto perteneciente a su lado final, tal como este punto es. Él es el lado final y yo conozco la coordenada de este punto, de este par ordenado que tengo aquí. Método práctico. Siempre la primera componente X, recuerda, la primera componente X para nosotros va a ser nuestro cateto adyacente y se cumple que Y, que es la ordenada, va a ser el cateto opuesto. Recuerda, X y Y pueden ser positivos o negativos, pero como este R se denomina radio vector, que es la longitud, la distancia desde el origen del sistema al punto P.
Para nosotros ese radio vector va a ser nuestra hipotenusa. Y como es longitud, siempre va a ser positivo. ¿De acuerdo? Si hablamos de cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, entonces tenemos que hablar de teorema de Pitágoras. De hecho, catetos al cuadrado, cateto opuesto al cuadrado, más cateto adyacente al cuadrado, tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahí, perfecto. Siempre y cuando su lado inicial esté en el semieje X positivo y su lado final puede dar varias vueltas. Eso no tiene nada que ver. La regla, el método que estamos haciendo, siempre va a funcionar. Siempre y cuando, como te digo, sea ángulo en posición normal, ángulo canónico o ángulo en posición estándar. ¿Ya? Si hablamos entonces nosotros de catetos, también tenemos que hablar de las razones trigonométricas, obvio. Mira aquí, ve. Definición. Seno del ángulo teta sigue siendo cateto opuesto entre hipotenusa, no cambia. Coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Pregunta, si coseno de teta es adyacente sobre hipotenusa, yo digo, mi cateto adyacente es X y X es la primera componente, X es la abscisa y nuestra hipotenusa vendría a ser el radio vector, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar de esa forma, que ya lo hemos hecho. El seno es inversa, ¿con qué razón? Si seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿quién es inverso con el seno? La cosecante. Cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. La inversa del coseno, secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Y por último, la inversa de la tangente es la cotangente. Adyacente sobre cateto opuesto. ¿Ya? Ahora, yo estoy diciendo acá CTG. También le puedo colocar cot. No hay problema. Es la misma razón trigonométrica. Ahora, para la resolución de problemas, tener mucho cuidado con los signos. Los signos se consideran, ¿ya? Tener bastante en cuenta los signos, porque de ello depende el cuadrante. Empezamos entonces. Si alfa es un ángulo en posición normal cuyo lado final pasa por este punto, el par ordenado 5 punto y coma menos 12, calcula el valor de E, que es igual a secante de alfa menos tangente de alfa. Ya está el ángulo en posición normal. Perfecto. Ya, entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Como este punto, este par ordenado, pasa por el lado final, entonces, mira aquí, ve. La primera componente va a ser cateto adyacente y la segunda componente, Y, es cateto opuesto. Aplico teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más menos 12, pero todo elevado al cuadrado. Ya paréntesis. Que haya empezado con menos 12 no tiene nada que ver, porque al final de cuentas estoy sumando. Nosotros sabemos además que todo número negativo que está elevado a un exponente par es positivo. Aquí es 144, 25, 169. La hipotenusa es 13, porque 13 por 13 es 169. Y como la hipotenusa ya viene a ser para nosotros el método es el radio vector, la hipotenusa siempre va a ser positivo porque es longitud, ¿ya? Ahora, pero también puedes hacer esto, profesor. Yo recuerdo que cuando hemos hecho triángulos pitagóricos, cuando los catetos es 5, 12, inmediatamente la hipotenusa es 13. Así es, perfecto. Si te recuerdas tus triángulos pitagóricos, sale inmediatamente. Es igual cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5. Ah, ¿qué más? Profe, también con 24, ¿no?
cateto 24, cateto 7, la hipotenusa es 25. Dependiendo si son triángulos pitagóricos. Si no, aplicamos entonces teorema de Pitágoras. Pero hasta aquí no hay problema. Ahora, secante de alfa, secante es hipotenusa entre adyacente. O sea, secante va a ser 13 quintos, 13 entre 5. Así es. Y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Menos 12 quintos. Recuerda que cuando vas a calcular E, es secante de alfa menos la tangente. Pero la tangente es menos 12 quintos. Entonces me estaría quedando así, ¿ve? Secante menos la tangente que es menos 12 quintos. Ahora sí, ¿qué decimos? Menos se hace más. Y recuerda que son fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo denominador 5. Profesor, entonces sería 13 más 12, 25. Y 25 entre 5 sale 5. Así es. ¿Está bien? 25 entre 5, mi respuesta vendría a ser 5 y sería la alternativa A. Siguiente ejercicio. Ahora me están pidiendo seno de teta más coseno del ángulo teta. Lo primero, antes de calcular el seno y el coseno, es verificar si el ángulo teta está en posición normal. A ver, veamos. Si es un ángulo en posición normal, canónico o estándar, donde parte la flechita que me dice que es en sentido antihorario, mira la flechita parte de aquí, él es el lado inicial y su lado inicial está en el eje X positivo, perfecto. Suficiente con ello, ya está en posición normal. Profesor, pero el ángulo teta, este ángulo teta está en el cuarto cuadrante. Sí, eso no tiene nada que ver. Repito, puede dar varias vueltas inclusive. Lo importante es que yo ya tenga como dato un punto que pertenece al lado final. ¿Y dónde está el lado final? Donde está la flechita, que me indica que es un sentido antihorario. Sí, profesor, acá lo tenemos. Él es primera componente, segunda componente menos 4. Él es la abscisa, él es la ordenada. Método 3 es el cateto adyacente y el cateto opuesto. Salió. Sabemos también que el cateto adyacente es 3 y el cateto opuesto es 4. Cateto 3, 4, la hipotenusa inmediatamente es 5. Si no recuerdas, no nos va a fallar nunca. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual. Menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 16, 9, 25. Hipotenusa vale 5, porque es longitud, radio vector. 5. Entonces aquí el seno, definición, cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno es menos 4 quintos. El coseno es adyacente entre hipotenusa, 3 quintos. Profesor, usted nos está pidiendo la suma. Claro, sumamos. Ya una fracción negativa más 3 quintos. De nuevo, son fracciones homogéneas, donde se coloca solamente el denominador 5 y los numeradores sumamos. Menos 4 más 3, menos 1. Respuesta, menos 1 quinto. Alternativa B. Ejercicio número 3. Del gráfico, calcular la expresión M. M es igual a 6 por cosecante más cotangente del ángulo alfa. A ver, en este caso graficamos nuevamente, ¿ya? Y sí, coincidimos, es un ángulo en posición normal, porque su lado inicial coincide con el
semieje X positivo. Pero en este caso el ángulo está en sentido horario. ¿Tiene algo que ver que sea sentido horario o antihorario? No. ¿Ya? Sea en ambos sentidos, todo se mantiene igual. La primera componente es adyacente y la segunda componente es cateto opuesto. Abscisa ordenada. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos. Cateto 5,12, hipotenusa 13. Pero es negativo, está bien, pero el método funciona así. 5,12, hipotenusa 13. ¿Ya? Pero si no recuerdas, Pitágoras. 25 más 144, 169. Por lo tanto, la hipotenusa, como es longitud, radio vector, entonces es 13. Ahí yo digo cosecante de alfa, definición. Hipotenusa entre cateto opuesto. Cosecante 13 doceavos. Cotangente adyacente entre cateto opuesto, menos 5 doceavos. Voy a reemplazar ya, reemplazo. M es igual a 6, cosecante más, mira, ve, con signo y todo, cotangente menos 5 doceavos. Pero recuerda, yo tengo ahí más menos. Profe, más menos es menos, ¿no? Claro. Y fíjate que son homogéneos. Entonces 3 menos 5 es 8. 6 por 8 doceavos. Ahora sí. Finalmente, simplificamos. Sexta. Sexta con 12, aquí me queda 2. Mitad con 8. Mitad. Y finalmente, mi respuesta solamente es 4. M es igual a 4. Ahí tenemos. Sería la alternativa D. Siguiente ejercicio. Del gráfico, calcular secante de teta por cosecante del ángulo teta. Dijo, bien, ángulo en posición normal, ya en este caso. ¿Está bien? Teta está girando en sentido horario, perteneciente este punto, este par ordenado al tercer cuadrante, donde menos 3, cateto adyacente y cateto opuesto. Profesor, como en los casos anteriores es pitagórico, no. En este caso no. Entonces, para calcular la hipotenusa, porque necesito hallar ya que secante es hipotenusa entre adyacente, entonces ahora sí, aplicamos Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, no te olvides paréntesis. 9 más 1, 10. La hipotenusa es raíz de 10. Ahora, reemplazo. Secante, hipotenusa entre adyacente. ¿Ya? Secante de teta, raíz de 10 entre menos 3. Yo sé que el menos puede subir, puede ir acá en la raya de fracción, pero como tengo que multiplicar, no es mi respuesta, lo dejo ahí, no hay ningún problema. Cosecante, ¿qué es? Hipotenusa entre mi cateto opuesto. Raíz de 10 entre menos 1. Profe, pero el 1 no se considera y el menos sube. Así es, tienes razón, pero cumple, está bien, esa es definición de cosecante. Ahora lo que voy a hacer, voy a multiplicar. Pero si yo voy a multiplicar dos fracciones, recuerda lo siguiente aquí. Voy a multiplicar secante por cosecante. Dos fracciones, se multiplican los numeradores, raíz de 10 por raíz de 10. Y también se multiplican los denominadores. Si yo pudiera simplificar, lo hago, uno de arriba con uno de abajo, pero en este caso no. Pero en el denominador hay menos por menos y menos por menos es más. Además, recordamos lo siguiente, raíz de x por raíz de x siempre sale x. Raíz de 1.000.000 por raíz de 1.000.000 es igual a 1.000.000. En este caso, j va a ser raíz de 10 por raíz de 10, 10. Y dividido entre menos 3 por menos 1, menos por menos más, me queda 3. 10 tercios. Y vendría a ser la solución a mi ejercicio.
Ya, alternativa D. Ejercicio número 5. Siendo teta un ángulo en posición normal cuyo lado final pasa por menos 3, punto y coma 2, determina la expresión T igual a raíz de 13 por seno de teta más 12 por cotangente del ángulo teta. Ya, recordamos aquí entonces que tenemos aquí el par ordenado, entonces que pertenece al lado final, ¿ok? Ahí. Va a ser entonces cateto adyacente y cateto opuesto. Así es. Colocamos entonces, ¿ya? Teorema de Pitágoras, porque para tener seno, la razón trigonométrica seno necesito la hipotenusa. Ya, hipotenusa al cuadrado es igual menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Acá hay 9 más 4, 13. Entonces la hipotenusa es raíz de 13. Lógico. Ya, ahora sí, seno 2 entre raíz de 13, cateto opuesto sobre hipotenusa. Él es el seno. Cotangente va a ser adyacente entre mi cateto opuesto, menos 3 medios, ¿ya? Dichos valores voy a reemplazar ahora. Reemplazamos, ¿ya? En T. Raíz de 13 por seno de teta que tengo aquí, más 12 por cotangente de teta que es menos 3 medios. Entonces, lo que está multiplicando, simplificamos. Mira, ve, acá hay producto. Raíz de 13 se simplifica con raíz de 13. Aquí también, mitad y mitad con 12. 6. Me queda 2. 6 por menos 3. Profesor, es negativo, claro. 6 por menos 3, menos 18. Por lo tanto, va a ser 2 menos 18. Y ello obviamente vamos a restar dos números con signos diferentes. Obviamente coloco el signo del mayor, el menos. Entonces T va a ser menos 16, que vendría a ser la alternativa C y la solución a nuestro ejercicio.